En el año 870, 000 después de Cristo, la galaxia había olvidado hacía tiempo los cuentos del antiguo poder de la humanidad, creyendo que no eran más que mitos o reliquias de una era pasada, pero la complacencia de la galaxia se hizo añicos cuando en las profundidades de los planetas estériles de Cephus y Aridian, una tripulación terraformadora liderada por el renombrado científico Gu, se topó con un asombroso descubrimiento enterrado bajo capas de roca y tomillo preservado en enormes cápsulas Street. Había una flota de naves de guerra humanas intactas por el paso de más de 800 milenios. El silencio de estas colosales naves que alguna vez se creyeron extintas era espeluznante. Su poder latente era palpable incluso en su letargo, mientras la tripulación Aridian exploraba con cautela las antiguas naves de guerra. Un zumbido de despertar resonó a través de los cascos de metal, y con un silbido de presión, una sola cápsula se abrió. Apareció el comandante Tyler Webb, el único superviviente. Su mente genéticamente mejorada procesó instantáneamente el incomprensible lapso de tiempo que había pasado y la presencia alienígena desconocida que lo rodeaba hizo que los instintos de Webb se afinaran a través de una vida de combate, y el deber entró en acción y la desconfianza estalló dentro de él. Era el último de su especie. Solo veía amenazas potenciales en estos alienígenas que habían descubierto su flota, y su primera prioridad se convirtió en la reactivación de sus naves con una interfaz rápida con la IA avanzada de la nave. Webb comenzó el proceso de actualización y rearme de la flota. Las tecnologías que se creían perdidas en el tiempo comenzaron a despertar aunque estuvieron inactivas durante eones. Las naves humanas ahora bajo el control de Webb superaron a las naves más avanzadas de la Federación Galáctica. Creció reconociendo la gravedad de la situación y comunicó urgentemente el descubrimiento a la Federación Galáctica, advirtiéndoles de la necesidad de una acción rápida. La noticia del resurgimiento de la humanidad envió ondas de choque a través de la galaxia, causando caos dentro de la Federación. Algunas facciones pidieron una acción militar inmediata para neutralizar la amenaza, mientras que otros, fascinados por las posibilidades de estudiar esta antigua civilización, abogaron por la diplomacia. Pero Webb, impulsado por un propósito que incluso él no entendía del todo, no se dejó intimidar a medida que profundizaba en los archivos de la flota. Descubrió referencias crípticas a un mundo natal perdido y una misión desesperada para asegurar la supervivencia de la humanidad. Con cada revelación que la red resolviera, descubriría la verdad del pasado de la humanidad y aseguraría su futuro sin importar el costo. El escenario estaba listo para una confrontación épica mientras los últimos restos de una civilización alguna vez poderosa se preparaban para enfrentar las formidables fuerzas de la Federación Galáctica. Al darse cuenta de que la supervivencia de la humanidad dependía no solo de la fuerza sino también de la inteligencia, reunió rápidamente datos críticos y envió al teniente Reeves junto con un equipo de operativos para infiltrarse en un centro de datos clave de la Federación. Su elegante lanzadera furtiva atravesó el vacío como una espada evitando ser detectado con precisión. Una vez dentro, Reeves navegó con precisión a través de capas de seguridad y descargó archivos encriptados que contenían los secretos de la Federación, pero a medida que los datos ingresaban, las alarmas sonaron revelando que la flota de la Red Trampa había sido descubierta y la soga comenzó a apretarse a años luz de distancia. El almirante JN, un líder de la Federación frío y calculador, se cernía sobre una pantalla holográfica de la posición de la flota humana. Sus rasgos reptiles se retorcieron con determinación para él. Los humanos eran una especie arrogante, su resurgimiento y un frente que necesitaba ser aplastado usando un insider dentro de las filas de Webb. El almirante JN rastreó cada movimiento esperando el momento perfecto para atacar, pero Webb no estaba solo. En su lucha, encontró un aliado improbable en Talon, el enigmático líder de los rebeldes aridianos que albergaba un profundo resentimiento contra la Federación. En una reunión clandestina a bordo de la nave encapuchada de Talon, el líder rebelde reveló la verdad oscura: la prosperidad de la Federación se construyó sobre los huesos de innumerables civilizaciones. La humanidad es solo una de las muchas que cayeron víctimas de su insaciable hambre de poder. Esta revelación obligó a Webb a reconsiderar su estrategia. Las líneas entre amigos y enemigos se desdibujaron cuando forjó una tenue alianza con Talon, unidos por un objetivo compartido de exponer las atrocidades de la Federación y llevarlos ante la justicia. Pero aún así, mientras planeaban su próximo movimiento, la siempre vigilante IA de Webb, flota descubierta un patrón perturbador en la tecnología de la Federación. El límite entre la vida orgánica y la inteligencia artificial se estaba erosionando, desdibujando las líneas entre el hombre y la máquina de maneras que desafiaban la comprensión. Mientras Webb se preparaba para las batallas que se avecinaban, se robó a sí mismo por la realidad de que el futuro de la humanidad, y tal vez la galaxia misma, descansaba sobre los hombros de su antigua flota. Las naves de guerra humanas, ahora completamente operativas, despertadas de su largo letargo, listas para desatar la furia de una era olvidada sobre un universo desprevenido. Las batallas que
Fueron feroces e implacables mientras la Federación Galáctica, decidida a aplastar el resurgimiento humano, desplegó una armada masiva para la red de Zephyrus. De pie en el puente de su nave insignia, inspeccionó la flota entrante, todas las naves, formaciones de batalla, ordenó con voz firme: de las abrumadoras probabilidades, activaron el protocolo Lázaro. Mientras las naves humanas se enfrentaban al enemigo, desataron armas de poder aterrador, tecnologías olvidadas renacidas de las cenizas de la Tierra. Las naves de la Federación se derrumbaron bajo el ataque de sus defensas inútiles contra la furia del pasado de la humanidad, pero en medio del caos, Webb no pudo notar la sombra que acechaba dentro de sus filas. Una voz escalofriante atravesó la guarida de la batalla. Némesis, una fuerza siniestra escondida a plena vista, se reveló. Némesis se había infiltrado en la flota B de Webb. Su tiempo hasta el momento de atacar a la velocidad humana. Némesis atacó asestando un golpe devastador a Webb. Mientras Webb yacía en la cubierta, la batalla rugía a su alrededor. Su visión se nubló y se encontró transportado de regreso a la Tierra. Siglos atrás, vio la evacuación desesperada, los últimos restos de la humanidad huyendo de un mundo moribundo, el peso de su misión presionándolo, jadeando por aire. Webb se abrió camino de regreso a la conciencia. La batalla estaba lejos de terminar y la lucha de la humanidad apenas había comenzado. El despertar de Webb en la bahía médica, rodeado de aliados y enemigos por igual, marcó el comienzo de un nuevo capítulo. Cuando juntó los fragmentos de su memoria, se dio cuenta de que su misión no se trataba solo de supervivencia, se trataba acerca del renacimiento, el proyecto Éxodo, un intento desesperado por preservar el legado de la humanidad. Era más que una flota, era una nave arca que transportaba las esperanzas y los sueños de una especie entera, pero había más en la historia, algo enterrado en lo profundo de la programación de la IA. Cuando Ara accedió a los archivos antiguos, descubrió la verdadera naturaleza de su existencia. Todo lo que habían experimentado desde el despertar había sido parte de una elaborada simulación, una gran simulación diseñada para controlarlos y contenerlos. Ante esta revelación, Webb sabía que tenían que liberarse de la simulación para volver la propia tecnología de la Federación en su contra. Con la ayuda de A, iniciaron un plan para destruir la ilusión y terminar lo que sus antepasados habían comenzado. Las batallas que siguieron se libraron no solo con armas sino con minas, mientras Webb y sus aliados se involucraban en una guerra de inteligencia y estrategia. Se infiltraron en las instalaciones de investigación de la Federación y descubrieron verdades horribles sobre los experimentos realizados en la humanidad. El descubrimiento de muestras genéticas humanas preservadas, plagas diseñadas y un complot siniestro para acabar con la humanidad. La resolución de Webb, pero la Federación no era el único enemigo dentro de la simulación a la que se enfrentaban, una amenaza aún mayor: Odon, un ser de poder inimaginable creado a través de la fusión de la genética cetana y la inteligencia artificial. Cuando las fuerzas de Webb chocaron con la monstruosa nave insignia de Odín, el tejido mismo de la realidad comenzó a deformarse. Al final, no fue solo la fuerza lo que lo salvó, sino el sacrificio. Webb se dio cuenta de que la única forma de detener el arma del fin del mundo de Aiden era fusionar su conciencia con Aras. Lo hizo creando una singularidad cuántica que contenía las energías destructivas que amenazaban con borrar una galaxia entera. Sus últimos pensamientos fueron de esperanza para la humanidad, para el futuro y para la familia que nunca conocería después de las consecuencias. Mientras las naves restantes se reagrupaban, Gina acunó a su hijo Ezra, un símbolo de esperanza y futuro, pero la presencia de Webb no se perdió por completo. Su conciencia ahora se dispersó en la espuma cuántica que subyace a toda la creación y siguió siendo una luz guía para la flota mientras trazaban un curso hacia un futuro incierto. La tripulación sabían que la verdadera batalla por la supervivencia de la humanidad apenas estaba comenzando. El legado de Webb vivía en un faro de esperanza y resiliencia en un universo que había buscado borrarlos. Y mientras miraban la extensión del campo estelar, sabían que, cualesquiera que fueran los desafíos que los esperaban, los enfrentarían juntos con el indomable espíritu de la humanidad, guiándolos hacia adelante mientras la flota navegaba por los reinos inexplorados de la galaxia de Andrómeda. Una sensación de solemne determinación se apoderó de la tripulación. Los ecos de sus recientes pruebas resonaron profundamente dentro de cada miembro, desde los veteranos experimentados que habían presenciado la caída de mundos hasta los reclutas más nuevos que apenas habían comprendido la magnitud del conflicto. El sacrificio de Webb, su fusión con la era para contener la energía catastrófica del arma del fin del mundo de Odín, había dejado un vacío en su liderazgo, pero también infundió una resolución que era inquebrantable. El espíritu de Webb, su compromiso inquebrantable con la supervivencia de la humanidad, permaneció como un susurro en los pasillos de sus naves, un recordatorio constante del costo de su libertad y el peso de su responsabilidad. Gina, ahora una figura central en la flota, se encontró empujada a un papel de liderazgo que nunca había buscado, pero no podía rechazar, sosteniendo a su hijo Ezra cerca. A menudo reflexionaba sobre el increíble viaje que los había llevado a este punto. Ezra nació en medio del caos de la guerra, no era un niño común. Su fisiología híbrida, mezcla de genética humana y alienígena, le dio habilidades más allá de las de cualquier otro ser en la flota.
Pero era más que solo su destreza física, había una sabiduría y conciencia en sus jóvenes ojos que delataba su tierna edad. Gina podía sentirlo cada vez que la miraba, una profunda conexión con el cosmos, como si pudiera ver los hilos del destino que los unían a todos juntos. El viaje de la flota estaba lleno de desafíos. La galaxia de Andrómeda, aunque distante de su hogar, no estaba desprovista de vida o peligro. Especies alienígenas extrañas, algunas hostiles, otras simplemente curiosas, pusieron a prueba su determinación a cada paso. Los restos de la Federación, aunque severamente paralizados por la pérdida de Aden, todavía representaban una amenaza. Focos de resistencia permanecieron dispersos por toda la galaxia buscando reagruparse y tomar represalias contra los humanos que los habían desafiado, pero a pesar de los peligros externos, la mayor amenaza surgió desde adentro. El conocimiento de que toda su existencia podría haber sido una simulación creó una sensación generalizada de duda y paranoia. ¿Todo lo que experimentaban era real o eran simplemente peones en un juego jugado por poderes superiores? Estas preguntas carcomían las mentes de la tripulación, creando grietas de desconfianza que Gina tuvo que navegar constantemente en medio de estas pruebas. Archon y Logos, los enigmáticos aliados que los habían guiado a través de las batallas más recientes, continuaron desempeñando un papel crucial. Archon, con su vasto conocimiento de los antiguos progenitores que una vez dominaron la galaxia, proporcionó información invaluable sobre los misterios de la galaxia de Andrómeda, y más allá. Logos, la entidad etérea que los había salvado de Némesis, se convirtió en una especie de guía espiritual que los ayudó a alinear sus estrategias con las corrientes más profundas de fuerzas cósmicas que apenas comenzaban a comprender. El objetivo final de la flota permaneció inalterado para encontrar un nuevo hogar, un lugar donde pudieran reconstruir y asegurar la supervivencia de su especie, pero esta no era una tarea sencilla. La galaxia de Andrómeda, aunque vasta y llena de potencial, también estaba llena de peligros desconocidos. Establecer una nueva civilización humana aquí requeriría más que solo fuerza y tecnología, requeriría sabiduría, diplomacia y una comprensión profunda de los intrincados ecosistemas y paisajes políticos de la galaxia. Un día, mientras la flota se desplazaba a través de una región particularmente serena del espacio, Gina se encontró en la cubierta de observación de la nave insignia mirando las estrellas distantes. Ezra, ahora curioso y niño activo, jugaba tranquilamente a su lado, sus ojos parpadeaban ocasionalmente con esa extraña luz de otro mundo que Gina había llegado a asociar con sus habilidades únicas. El silencio era pacífico, casi engañoso, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración esperando que se desarrollara el siguiente capítulo de su viaje. Los pensamientos de Gina fueron interrumpidos por un suave timbre del panel de comunicación. Era Archon, su forma digital materializándose ante ella en una exhibición de complejas geometrías cambiantes. La comandante Gina Archon comenzó, su voz tranquila pero llena de una urgencia subyacente. Hemos detectado una perturbación en el tejido del espacio-tiempo, parece ser una grieta similar a la que nos trajo a Andrómeda, pero esta es mucho más inestable. El corazón de Gina dio un vuelco a otra grieta. Las implicaciones eran asombrosas. ¿Dónde está ubicada?, preguntó su voz firme pero cargada de preocupación. Archon proyectó un mapa estelar resaltando una región del espacio a varios años luz de distancia. Está en las proximidades de un sistema estelar que, según nuestros escaneos, alberga varios planetas habitables. Sin embargo, la inestabilidad de la grieta plantea una amenaza significativa. Si no se contiene, podría destrozar todo el sistema. Gina asintió, su mente corriendo a través de las posibilidades. Un sistema habitable era exactamente lo que necesitaban, pero los riesgos eran enormes. ¿Qué sabemos sobre esta grieta? ¿Es natural o podría ser otro resultado de los experimentos de la Federación? Logos, que habían estado en silencio hasta ahora, se materializó junto a Archon. Su forma luminosa pulsa suavemente. Esta grieta no es ni natural ni artificial en el sentido tradicional, explicó Logos, es una consecuencia de la intromisión de las federaciones en el tejido de la realidad, agravada por las energías liberadas durante su batalla con Aden. La grieta es un desgarro en la esencia misma del espacio-tiempo y, si no se controla, podría extenderse y desestabilizar toda esta región de la galaxia. Gina sintió un peso frío en el pecho. Tenían que actuar, pero los riesgos eran inmensos. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó, volviéndose hacia las dos entidades que los habían guiado hasta aquí. La geometría de Archon cambió reflejando sus cálculos. Podemos intentar estabilizar la grieta usando la tecnología que hemos integrado de la Alianza. Sin embargo, esto requeriría un esfuerzo coordinado de toda la flota y nos dejaría vulnerables a cualquier amenaza externa durante el proceso, agregó Logos. Alternativamente, podríamos abandonar esta región y buscar otro sistema, pero no hay garantía de que encontremos otra ubicación habitable dentro de una distancia razonable. La grieta, aunque peligrosa, también presenta una oportunidad. Si podemos estabilizarla, podemos obtener acceso. Gina sopesó sus palabras cuidadosamente. La decisión que tomó ahora podría determinar el futuro de toda su especie. Después de un momento de contemplación,
Se volvió hacia Archon y Logos, su resolución firme: estabilizamos la grieta, preparamos la flota para la acción inmediata. Mientras la flota se ponía en posición alrededor de la grieta, cada miembro de la tripulación sabía la gravedad de la tarea que tenían por delante. El proceso de estabilización era complejo y requería una coordinación precisa de las energías y tecnologías combinadas de la flota. Ezra, sintiendo la importancia del momento, se paró al lado de Gina, su pequeña mano agarrando la de ella, sus ojos brillando con esa misma luz misteriosa que la había consolado y desconcertado desde su nacimiento. La operación comenzó e inmediatamente la grieta reaccionó violentamente, sus energías caóticas atacaron las naves, los escudos de la flota se encendieron, luchando por resistir el ataque. Gina observó las lecturas en su consola, su corazón latía con fuerza mientras el proceso de estabilización avanzaba lentamente, casi dolorosamente, pero justo cuando parecía como si pudieran tener éxito, la grieta surgió con un último estallido desesperado de energía. Las alarmas sonaron en toda la flota mientras los sistemas se sobrecargaban y las naves eran sacudidas por olas de distorsión. El agarre de Gina sobre Ezra se apretó mientras se preparaba para lo peor. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, la energía de la grieta disminuyó. El espacio a su alrededor comenzó a calmarse. El desgarro que alguna vez fue violento en la realidad ahora era un portal estable y brillante. La flota, aunque golpeada, había tenido éxito. La grieta era estable. Gina dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Lo habían logrado, pero ¿qué había más allá de la grieta? ¿A qué nuevos desafíos se enfrentarían? Las preguntas se cernían sobre ellos, pero por ahora había alivio. Habían asegurado una nueva oportunidad de supervivencia. Un nuevo comienzo. Cuando la flota comenzó a explorar, el sistema ahora estable escaneaba los planetas en busca de una posible colonización. Gina se encontró una vez más en la observación. Cubierta mirando la grieta con una mezcla de asombro y temor, Ezra estaba de pie a su lado, su mirada fija en el portal. Su joven mente ya contemplaba las posibilidades que representaba. Hemos llegado tan lejos, Gina murmuró, más para sí misma que para nadie más, pero todavía hay mucho más por hacer. Ezra la miró, sus ojos llenos de una sabiduría que le hinchó las orejas. Estaremos listos, mamá, dijo suavemente, su voz con la confianza de alguien que ya había visto el futuro. Gina sonrió, su corazón se hinchó de orgullo y esperanza. Habían enfrentado desafíos inimaginables y habían emergido más fuertes para ello. Lo que sea que les aguardara, sabía que lo enfrentarían juntos, como una familia, como una flota, como la última esperanza de la humanidad en un universo vasto y siempre cambiante. Y así, bajo la luz de una estrella distante, con la grieta hacia otra realidad brillando en el fondo, la flota humana comenzó y el siguiente capítulo de su viaje a la galaxia. Los esperaba lleno de misterios y peligros, pero también lleno de esperanza y posibilidades, y con Ezra al otro lado, Gina sabía que estaban listos para lo que viniera después. El legado de Webb, los sacrificios de su gente y el inquebrantable espíritu de la humanidad los guiarían hacia lo desconocido, donde forjarían un futuro digno de su pasado. Mientras los días se convertían en semanas y la flota continuaba explorando el sistema recién estabilizado, una sensación de optimismo cauteloso comenzó a permear las filas. Los planetas que orbitaban la estrella distante mostraban una gran promesa, con uno en particular designado como Epsilon Prime, destacándose como un candidato ideal para la colonización. Su atmósfera era respirable, su clima templado y su superficie rica en recursos. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, los humanos y sus aliados podían visualizar un futuro que no estuviera definido únicamente por la guerra y la supervivencia. Era un futuro en el que podían construir algo duradero, un nuevo hogar que pudiera servir como base para el renacimiento de su civilización. Gina, ahora asumiendo plenamente el manto de liderazgo, supervisó los preparativos para los primeros grupos de desembarco. La decisión de establecerse en Epsilon Prime no se tomó a la ligera y se tomaron todas las precauciones para garantizar que fuera seguro para la flota. Estableció una presencia permanente mientras los distintos departamentos trabajaban incansablemente para preparar su equipo. Gina se encontró pasando cada vez más tiempo con Ezra, quien se había convertido en un símbolo de esperanza y continuidad para toda la flota. Las habilidades de Ezra, aunque todavía no se entendían por completo, habían demostrado ser invaluables para estabilizar la grieta. La tripulación había llegado a verlo no solo como el hijo de Gina, sino como un faro de su futuro, un puente entre el pasado y las posibilidades desconocidas que se avecinaban. Sus ideas, a veces expresadas en frases crípticas que solo Gina parecía comprender por completo, guiaron sus esfuerzos de exploración y ayudaron a evitar peligros potenciales mientras navegaban por el traicionero nuevo terreno. El primer aterrizaje en Epsilon Prime fue una ocasión trascendental. Un pequeño grupo de pioneros, incluidos Gina y Ezra, junto con personal clave de varios departamentos, descendieron a la superficie del planeta en una flota de transbordadores.
El lugar de aterrizaje era una amplia llanura fértil cerca de un lago de agua dulce, rodeado de colinas onduladas y bosques densos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Mientras salían de los transbordadores y pisaban el suave suelo alienígena, hubo una respiración colectiva contenida en toda la flota, tanto en el planeta como en órbita. Gina se arrodilló y pasó los dedos por el suelo sintiendo el peso del momento. Esto era más que un nuevo comienzo, era la culminación de todo por lo que habían luchado, todo lo que habían sacrificado. De pie, miró el paisaje, imaginando las ciudades, granjas y comunidades que pronto se levantarían de este desierto intacto. Ezra, de pie junto a ella, extendió la mano y le tocó la mano. Su expresión era seria pero llena de la curiosidad ilimitada que solo un niño podría poseer. ¿Lo sientes, mamá?, preguntó Ezra. Su voz estaba llena de asombro. Este lugar es diferente, está vivo de una manera que no puedo explicar. Gina asintió sintiendo la misma energía misteriosa que parecía latir a través del aire a su alrededor. Sí, Ezra, yo también lo siento. Este planeta es especial. Tenemos que tener cuidado, pero creo que es donde estamos destinados a ser como los pioneros comenzaron a establecer las primeras estructuras, refugios temporales, redes de comunicación y estaciones de investigación. Gina y Ezra exploraron el área inmediata. El planeta estaba repleto de vida, tanto flora como fauna, algunas de las cuales eran familiares en forma, mientras que otras no se parecían a nada que hubieran encontrado antes. Estaba claro que este era un mundo con sus propios ecosistemas intrincados y los humanos tendrían que respetarlo y comprenderlo si iban a prosperar aquí. De vuelta en la nave insignia, Archon y Logos continuaron su análisis de la grieta y el espacio circundante. Su conocimiento combinado había sido crucial en la estabilización de la grieta, pero todavía había mucho que no sabían. La grieta en sí misma, aunque ahora estable, seguía siendo una puerta de entrada a algo más allá de su comprensión actual, un puente a otra dimensión o tal vez a otra parte del universo. En conjunto era tanto un recurso como una amenaza potencial y tendrían que estar atentos para monitorearlo. Un día, mientras Gina y Ezra inspeccionaban un valle cercano, se encontraron con algo que hizo que el corazón de Gina se acelerara. Era una estructura antigua parcialmente enterrada bajo siglos de tierra y vegetación. Su superficie se había desgastado y suavizado con el tiempo. El diseño era inequívocamente humano, aunque de un estilo que precedió incluso a los registros más antiguos que tenían de la historia de la Tierra. Los ojos de Ezra se abrieron cuando colocó su mano sobre la piedra desgastada. Esto fue hecho por nuestros antepasados, susurró, su voz teñida de asombro. ¿Pero cómo llegó allí? Gina estaba igualmente aturdida. Las implicaciones eran asombrosas y sus antepasados habían estado aquí mucho antes del éxodo. Entonces la historia de la humanidad era mucho más compleja y misteriosa de lo que jamás habían imaginado. Este descubrimiento podría cambiar todo. Creían que sabían sobre su pasado y su lugar en el universo. Inmediatamente enviaron un mensaje a la flota y en cuestión de horas, un equipo de arqueólogos, historiadores y científicos se unieron a ellos en el sitio. Mientras comenzaban a excavar cuidadosamente la estructura, surgieron más pistas, inscripciones antiguas, restos de herramientas y tecnología que, si bien eran arcaicas, tenían las marcas inconfundibles de la artesanía humana. La emoción era palpable, pero así era la sensación de aprensión que había traído a sus antepasados a este mundo distante. ¿Y por qué se habían ido mientras la noche caía sobre Epsilon Prime? Gina estaba de pie junto a la entrada de la antigua estructura, sumida en sus pensamientos. Las estrellas de arriba no le eran familiares, pero de alguna manera la reconfortaban. Sentía una conexión con este lugar que iba más allá de la mera coincidencia. Era como si estuvieran destinados a encontrar este mundo para descubrir sus secretos y reclamar un legado que se había perdido con el tiempo. Ezra se unió a ella, su pequeña mano deslizándose en la de ella. ¿No estamos solos, somos mamá?, preguntó su voz suave pero firme. Gina lo miró, su corazón se llenó de amor y orgullo. No, Ezra, no somos nuestros antepasados, estamos con nosotros, y también lo está el espíritu de todos los que hemos perdido en el camino. Somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Ezra asintió, su mirada volviéndose hacia la antigua estructura. Descubriremos qué pasó aquí, nos aseguraremos de que su historia no sea olvidada. Gina le apretó la mano, su resolución se endureció. Sí lo haremos, y nos aseguraremos de que nuestra historia, la historia de la humanidad, continúa. Hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora que el amanecer de un nuevo día amaneció sobre Epsilon Prime, el viaje de la flota adquirió un nuevo significado. No eran solo sobrevivientes, eran los herederos de un legado olvidado, encargados de la tarea de reconstruir, no solo para ellos mismos, sino para todos los que habían venido antes. Los desafíos que se avecinaban serían grandes, pero los enfrentarían juntos, guiados por la fuerza de sus antepasados y la esperanza de un futuro más brillante. Y así, con la antigua estructura como recordatorio de sus profundas y misteriosas raíces, la flota humana comenzó a sentar las bases de su nuevo hogar. Epsilon Prime no solo sería un lugar de refugio, sería la cuna de una nueva civilización, una que llevaría la antorcha de la humanidad hacia las estrellas. La galaxia era vasta, llena de peligros y maravillas por igual, pero estaban listos. Tenían que estarlo, el futuro de la humanidad dependía de ello.